Hola, mi nombre es Víctor. Mi nombre es Mariana. En este pequeño espacio, el día de hoy haremos un viaje a lo que alguna vez fue el territorio de la Nueva España, que actualmente es el país de México. Este gran territorio formó parte de lo que alguna vez fue el esplendoroso imperio de la corona española en el siglo XVI. La historia de México no solamente ha sido construida a partir de hechos históricos prehispánicos, sino también de instituciones coloniales que fungieron y dejaron huella en la construcción de este país. Una de las instituciones más importantes que fungieron en este territorio fue la Inquisición, que fue parte fundamental y pieza clave de la gran iglesia romana católica que existió en todo este territorio mexicano. ¿Pero qué sería de esta institución si la sociedad que fue parte de ella? En este caso podemos notar que la sociedad novohispana fue punto fundamental importantemente en esta institución que es la Inquisición, pero en este caso no hablaremos de toda la sociedad en particular, sino solo de un grado que son las mujeres. Las mujeres a lo largo de la historia han sido negadas y han sido invisibilizadas por una manera patriarcal de hacer historia. En este caso también invaden las ideas positivistas hoy en día en la manera en que se hace la historia. En este caso nos vamos a enfocar en el papel que tenía la mujer novohispana en el siglo XVI para contestar la siguiente pregunta de investigación fundamental en este video, que es ¿cuál es la razón por las cuales las mujeres podían ser juzgadas por la Inquisición en el siglo XVI? Pero antes de entrar de lleno a lo que es el tema y la pregunta sobre las mujeres, daremos un pequeño viaje hacia atrás, recopilaremos un poco de la información de los antecedentes de la Inquisición en el Viejo y en el Nuevo Mundo. Acompáñanos. La Inquisición y la Inquisición en la Nueva España del siglo XVI. Muchos y muchas han escuchado hablar de la Inquisición en México. Incluso la mayoría de la población tiene una construcción mental de cómo fue. Pero ¿realmente es correcto esa construcción mental sobre ella? Todos al escuchar la palabra Inquisición evocan en ideas de tortura, muerte, castigos, azotes de la manera más cruel y sin piedad realizados por la Iglesia Católica y con el fin de eliminar a los indígenas. Pero tal vez la cultura popular y el desconocimiento del tema a las creencias hacen que esta idea sea errónea. Pero no, remontémonos al Viejo Mundo. La Inquisición surgió en el siglo XIII. En Francia, principalmente, se estableció con el fin de perseguir a las herejías de los cátaros. Su función era erradicar la herejía y las malas interpretaciones de la fe, cuidando los dogmas de la religión católica romana y persiguiendo a aquellos individuos carentes de respeto hacia los principios religiosos y la Iglesia Católica. Se estableció en España en el siglo XV. Se institucionalizó en el reinado de los reyes católicos, pues con el matrimonio de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón se volvió urgente buscar una unidad religiosa. Esto fue a causa de la expulsión de los judíos, persiguiendo así a los nuevos cristianos o estos judíos convertidos a cristianos. Por ello, juzgaba y castigaba a aquellas personas cristianas sospechosas o acusadas por practicar costumbres judías o musulmanas. Esto se consideraba como herejía, aunque también perseguían a los que realizaban brujería, blasfemia, bigamia, y no solo eso, sino que también cuidaba y censuraba todo material impreso que se oponía a esta idea de la fe católica, como Lutero y su reforma protestante, pues Martín Lutero era considerado como hereje por parte de la Inquisición, cierto enemigo de la sociedad española, por así decirlo. Esto era la Inquisición del Viejo Continente. Pero ¿cómo llega aquí a la Nueva España? Exacto, con la conquista de México. Y es que hoy no hay duda que en el primer clero que vino a México con Cortés portaba facultades inquisitoriales, que de acuerdo con Richard Grenoff en su libro Zumárraga y la Inquisición Mexicana 1536-1543 nos menciona que el primer juicio inquisitorial mexicano data de 1522 y es sobre un indio llamado Marcos de Culhuacán por el crimen de concubinato. Cabe mencionar que en la Nueva España fueron distintos tipos de inquisición que fungieron. No podemos hablar de una sola inquisición, y es que esto dependía de quién la ejercía. En 1522, el Papa Adriano VI expidió la bula Exponi Nobis, en la que concede los privilegios a las órdenes religiosas y el clero regular. Estos privilegios era ejercer todas las funciones episcopales. Por ello, Fray Martín de Valencia, de la Orden de los Franciscanos, ejerció el puesto de comisario del Santo Oficio de la Inquisición. Uno de los inquisidores más famosos fue Juan de Zumárraga. Asumió sus funciones inquisitoriales en 1535, nombrado inquisidor apostólico por Alonso Manrique, inquisidor general de Sevilla. El periodo de Zumárraga de 1536-1543 marcó
el máximo punto de la Inquisición episcopal, pero esta se vendría abajo gracias a las malas decisiones y abusos cometidos por Zumárraga con los indios y sobre todo con abusos que ejercía poder sobre ellos, pues en especial por el proceso contra el indio Carlos, cacique de Texcoco en 1539, pero también porque juzgaba y procesaba al indígena siendo que éste no estaba sujeto a la jurisdicción del Santo Oficio, poniendo así en peligro el proceso de cristianización. Consecuencia de dichos abusos por parte de diversas autoridades eclesiásticas hacia la sociedad indígena generó peticiones de establecer un tribunal de Santo Oficio de la Inquisición que estuviera subordinado por el Tribunal de España, y así fue que en 1570 el rey Felipe autorizaba la creación de manera oficial y por real cédula de los tribunales del Santo Oficio de México y Perú, y que Pedro Moya de Contreras, ex inquisidor de Murcia, se convertiría en el primer inquisidor general de la Nueva España. Función de la Inquisición en la Nueva España. Como ya lo hemos comentado, no podemos hablar de un tipo de Inquisición en la Nueva España, ya que existieron tres tipos de Inquisición. La primera fue la monástica, perteneciente al clero regular de 1521 a 1535, quedando como cabeza la figura de los frailes. La segunda en llegar fue la Inquisición episcopal, que abarcó de 1535 a 1571, perteneciente al clero secular y encargada principalmente de obispos y la figura de arzobispos. Y la tercera en llegar fue el Tribunal del Santo Oficio, llegando en 1571 y abarcando hasta 1820. Las tres compartían como principal objetivo preservar y defender la fe católica romana. En la Inquisición monástica se ocupaban principalmente los europeos cuando llegaban al Nuevo Mundo, mientras que la Inquisición episcopal ya consideraba a los indios. El establecimiento del Tribunal del Santo Oficio ayudó a configurar una nueva estructura en la sociedad de la Nueva España, en aspectos religiosos, políticos y sociales, pues en este se encargó de investigar las denuncias y a imponer los castigos necesarios frente a los delitos que se cometieron, en donde se manifiesta de manera muy rápida y temprana las limitaciones y represiones sobre la vida en la nueva sociedad, las cosas buenas o correctas y malas o impropias para los diferentes pobladores de la misma, además de que estas mismas sociedades se organizaron conforme a categorías. Los tribunales inquisitoriales estaban de manera ubicadas en las ciudades principales y las comisarías en las principales villas españolas. Hubieron repúblicas separadas de indios y españoles. La herejía, independientemente de sus proporciones teológicas y espirituales, que no interesaban más que un puñado de espíritus, y su poca representación en México durante la colonia, pudo aparecer como la semilla del diablo para el orden monárquico. Por estas mismas razones, el Santo Oficio no dudó en reprimirla regular y brutalmente, cuando la creyó asistida por circunstancias que la volvían peligrosa, por ejemplo, una implantación colectiva o de grupo, y también dejó que se extinguiera o degenerara cuando se mantuvo individual, aislada y por tanto ineficaz y condenada al aniquilamiento. Se impone una última consideración que se deriva naturalmente de las anteriores. Si el Santo Oficio fue instaurado en la Nueva España, como en otras partes, para combatir la herejía, si desde siempre estaba cabalmente preparado para tal cosa, si la herejía en tierra americana resultaba mucho menos frecuente que en la península, hasta el punto de no representar más que el tercer renglón de la actividad inquisitorial, después de los delitos religiosos menores y de los que tocan a la moral sexual. La Inquisición no tenía jurisdicción sobre los indios, aún así los inquisidores no estaban descuidando los casos que pudieran suscitar en sus poblaciones, sumándole la población de origen africano. Los indios de igual forma podían participar en estos procesos, como rendir declaraciones como testigos. La Inquisición sumó muchos términos para los casos a la llegada de la Nueva España, tal es el caso de la idolatría. La Inquisición en México preserva una estructura operativa de manera similar a los tribunales de la metrópolis, en donde se encontraban los miembros de esta misma, inquisidores, comisarios, familiares, ministros y los instrumentos que fueran necesarios. En la actividad inquisitorial se encontraban principalmente dos tipos de documentos, los cuales eran las denuncias y los procesos. Dentro de la Nueva España hubieron procesos más numerosos que otros, entre los cuales los delitos religiosos menores corresponden a una tercera parte de los mismos. Le siguen los de implicaciones sexuales, después de la herejía, y por último se encontraban los delitos civiles juzgados por la Inquisición. Los casos de idolatría no eran específicamente de los indios, después de que estuvieran a la jurisdicción del Santo Oficio. Una vez que la población de la Nueva España fue incrementando, se les fue juzgando a las de origen mestizo, negros y mulatos. La aplicación de tales penas distribuidas y dosificadas según la naturaleza del delito, la calidad, el sexo, la edad del culpable y su comportamiento ante los jueces, conforme a las normas estipuladas por los códigos inquisitoriales y la jurisprudencia vigente, muestra una vez más que el Santo Oficio es una instancia entre otras, ya que las acciones a las que recurre son las mismas de la justicia ordinaria y civil, con la diferencia de que las va acumulando y combinando según sus propios fines punitivos y disuasivos.
La mujer ante la visión de la Iglesia e Inquisición novohispana. La religión de la Nueva España, impuesta por la Iglesia Católica, jerarquizaba y categorizaba a todos los grupos sociales, dejando muy marcado la línea entre hombre y mujer, donde el hombre era sujeto superior ante la figura femenina. La mujer, siendo considerada objeto débil, le tiene que rendir respeto y esta lealtad al hombre, ya que la religión católica se basaba en un Dios único, masculino, creador y por supuesto con un poder absoluto. Esto inflige en las relaciones hombre-mujer, creando así una relación asimétrica. La idea del matrimonio en la Iglesia novohispana normalizó esta relación asimétrica entre hombre y mujer, creando así las normas de comportamiento que debía seguir una mujer. Entre esas normas era la castidad, pues las mujeres debían ser puras hasta el momento de contraer matrimonio. De hecho, la mujer se consideraba apta para el matrimonio a partir de los 12 años. Con ello, después del matrimonio se delimitan las actividades que tenía por obligación hacer la mujer dentro del mismo, como por ejemplo la preparación de alimentos, procurar la educación de los hijos, cumplir con el débito conyugal. Todas estas acciones no eran solamente factor de religión, sino depende también de las enseñanzas que se le inculcaban a la mujer desde pequeña, en el núcleo familiar, en la escuela, casas de amigas y colegios. En la sociedad novohispana, al nacer hombre o mujer implicaba ya tener un destino definido, en donde la mayoría de las mujeres eran concebidas como un ser inferior, en donde ambos casos tenían la responsabilidad de ellos mismos y su familia, donde la mujer tendría que poner de lado sus aspiraciones personales, así pues la mujer tenía dos caminos, ya sea la vida marital o la vida religiosa como esposa de Dios, o sea, monja. Entre otras cosas, la mujer era observada como un objeto de procreación, pues la idea del matrimonio y la idea del débito conyugal era importante para la Iglesia, pues era el medio por el cual se obtenían hijos al servicio de Dios. Otro aspecto por el cual se tiene muy señalada la mujer en esta época es la hechicería, y menciona de acuerdo a Noemí Quesada, fue condición de la mujer insegura por conseguir marido, la angustia por conservarlo, los celos por compartirlo con otras mujeres, la desesperanza del abandono, el dolor por el amor perdido, el rechazo por no ser virgen y haber creído en el amor y la muerte social por ser vieja. Esta realidad social condujo a la mujer al conocimiento y práctica de la magia amorosa, la que buscaba para lograr seguridad, para canalizar su frustración y angustia, pero sobre todo porque le permitía expresar su sexualidad que le fue negada por el solo hecho de haber nacido mujer. Con esto se creaba el idealismo sobre la mujer de hechicería, catalogándola como algo malo, mientras que el hombre en esta cuestión se victimiza. Lo mismo sucedía en el caso de la bigamia, pues nos dice Sol Ángel Alberro en su libro Inquisición y Sociedad en México 1571 y 1700. Ella nos menciona: la bigamia y su variante eventual, la poligamia, representa con mucho lo esencial de este grupo delictivo. Perseguía con rigor en los años 1580, que siguen el establecimiento de la Inquisición mexicana, se estabiliza en la primera mitad del siglo XVII, antes de emprender un ascenso que sabemos irresistible más allá de los límites temporales considerados aquí. La bigamia, en efecto, como a la solicitación, es inseparable del proceso colonial. Esa relación es esencialmente con la llegada de emigrantes del sexo masculino a tierras americanas. Otra cita en la que daremos gran énfasis es igualmente del libro de Sol Ángel Alberro, en la cual menciona: tampoco se preocupan las mujeres por hacer declaraciones respecto a la fornicación, puesto que según acabamos de comprobarlo, hacen las cosas sin discurrir acerca de ellas. Tal parece que el discurso es un atributo masculino, inseparable de la participación del hombre en la vida pública y de una sociabilidad abierta, a la que las mujeres tienen poco acceso en los siglos que nos interesan. A continuación yo les voy a explicar dos casos de sumo interés para este estudio. El primer caso que abordaremos es del año de 1572, el cual es un proceso contra Beatriz Hernández. Beatriz Hernández era de origen mestizo y como tal en este caso nos cuentan que es acusada por bigamia por la Inquisición. Este caso tiene 3 fojas, está resguardado en el Archivo General de la Nación, pero sin embargo no encontramos una conclusión satisfactoria del caso, ya que no se encuentra resguardada en el archivo. No sabemos qué pasó después de este caso, qué
pasó después de hablar con estos inquisidores y tomar su denuncia y hacer las investigaciones correspondientes. Otro caso que también es muy interesante es uno realizado en 1582 en la Ciudad de México, en donde se le acusa a Ana de Aspitia por bigamia igualmente. En este caso, Ana de Aspitia es una mulata libre y se le condena una sentencia no tan grave, ya que vemos dentro de ella que Ana de Aspitia no contaba con tantos estudios, en el cual en el proceso no sabía ni escribir ni leer. Como tal, vemos que también los inquisidores le ayudan a concluir en este caso, y también por el desconocimiento que tenía Ana de Aspitia, ya que como tal vemos el relato que hace, las preguntas que le hacen y cómo ella las contesta a recuerdos que ella tiene de su vida. Como tal, encontramos a su primer esposo, que era Hernando, que se fue a la China, y también encontramos a su segundo esposo, que fue Juan, pero como tal tampoco tenemos un caso cerrado satisfactoriamente, en donde se le ven las sentencias que le da la misma Inquisición en estos casos. Otro documento en el que podemos evocar es en un testimonio que se le hace a una mujer llamada María de la O. Esta mujer, en el documento de 1598 de la Ciudad de México, que se encuentra resguardado en el Archivo General de la Nación en el ramo de Inquisición, nos habla de esta mujer María de la O, que es acusada por superstición y hechicería, pero en el documento no es que le hace la condena que debe de cumplir por ese delito, pero sí menciona el motivo por el cual se le acusa, y es que esa mujer, de acuerdo al documento, es una que vive y vende losas en el Tianguis de San Juan, y que es acusada por hacer este tipo de hechizos y adivinaciones para saber a quién quiere bien o a quién quiere el mal. Esta mujer en el documento esclarece que esta susodicha María de la O realizaba peregrinaciones y oraciones a Nuestra Señora de los Remedios para, como lo había mencionado, para ver a qué personas le estabas haciendo el querer bien o el querer mal. Pero también el documento nos menciona que gracias a este tipo de oraciones, la mujer se le presentaron estas apariciones de perros convertidos en hombres, por lo cual en su delirio mencionaba que estas personas o estos perros le decían que hicieran cosas del mal. El documento, al final, en la última parte, nos menciona que esta fue tratada como una persona mala que cuestionaba los dogmas y las prácticas de la fe católica. Incluso decía que estas apariciones eran las órdenes que les daba el diablo para poder ejercer el mal con las demás personas. Por ello es de que esta susodicha María de la O fue condenada y fue acusada por los delitos de hechicería y superstición, aunque debemos de entender que la mujer, como lo mencionamos anteriormente, era el principal objetivo para las acusaciones de hechicerías, por cuestiones de amor, por cuestiones por una retención hacia el marido. Otro de los documentos que también podemos hacer énfasis nuevamente es de bigamia. ¿Por qué? Bueno, realmente era el delito que se perseguía más en la Inquisición sobre las mujeres, a pesar de también el de hechicería. Este documento habla de una tal Hernández, española, casada 2 veces, una en Toledo y otra en Guatemala, aunque también obtuvo por casarse en Oaxaca. Esa mujer dejó a su marido en Toledo para poder llegar a Guatemala a casarse, pero desgraciadamente vive una vida muy infeliz donde el marido la golpeaba y le explotaba. A raíz de eso, Ana se va de Guatemala y llega a Oaxaca, donde se vuelve a casar con otro hombre, y es aquí donde la descubren y es denunciada por bigamia. A raíz de eso fue denunciada ante la Inquisición, fue juzgada y su sentencia, a diferencia de otros documentos que hemos presentado, aquí sí se menciona la sentencia, la cual fue regresar a Toledo, a España, y continuar con el matrimonio con su primer esposo, no sin antes pagar una penitencia, la cual era escuchar 5 misas e ir una vez a la semana a un hospital, y también pagar 100 monedas de oro a la Inquisición. De acuerdo a lo presentado en el video, en términos generales, podemos decir que la obligación y el objetivo del Santo Oficio de la Inquisición era tener una conquista espiritual y una salvación a estas nuevas tierras, haciendo respetar las reglas de la Iglesia Católica. Pero desgraciadamente, las personas que sufrieron más de ese tipo de reglas
fue la mujer, que gracias a estas dichas normas se opresionó tanto y hubo este aspecto de retener ideas no solamente de liberación sexual, sino también a los derechos como mujer. Desde aquí podemos entender que el machismo ha sido un problema desde tiempos atrás, no solamente actualmente. Incluso en el aspecto de la bigamia podemos tener en cuenta que antes se tenía la necesidad de tener a un hombre para poder hacer valer como mujer. Es por ello que los delitos más considerados en bigamia no solamente eran también en hombres, sino en mayores casos la mujer, al igual que la hechicería. Desgraciadamente, la mujer recurría a este tipo de prácticas para poder hacerse valer como mujer y no ser mal vistas en una sociedad que está inmersa en una evangelización bastante profunda. Actualmente estas ideas se creen un poco tempranas, hay mucho cuestionamiento conforme a estas ideas de machismo, de negar a la mujer, pero realmente es algo que vemos desde antes de la Revolución Mexicana. Algunos estudios actuales la sitúan después de la Revolución Mexicana, pero no es así. Con esta evidencia, con estos datos que hemos dado a lo largo del video, creo que es bastante claro hablar que este posicionamiento de la mujer ya debía de ser cambiado desde hace mucho antes, y que ya era mucho antes, siglos atrás, que ya se venían hablando de estas costumbres, estas normas que limitaban mucho a la vida de las mujeres. Con esto nos hace énfasis en hacer un estudio sobre la mujer en toda su generalidad, no solo estudios de género, sino estudiar una perspectiva muchísimo más amplia. Con ello nos cuestionamos si realmente la mujer tiene el posicionamiento el día de hoy que debería de tener, o si sigue siendo negada en la historia de México. Bueno, pues esa es una respuesta que nos gustaría que ustedes respondieran a sí mismos, consultando también más fuentes, otras investigaciones y la investigación que acabamos de presentar. También para situar a la mujer, darle este posicionamiento que tanto se le ha negado. Y hacer valer a la mujer en estos tiempos, no solo a partir de una idea de hombre, sino a través de sus esfuerzos y de persona. Claro, no solamente invisibilizándola, sino también darle el espacio correcto que debe de tener en un ámbito cultural y antropológico. Y pues bueno, con esto nos despedimos. Gracias por acompañarnos en este video. Hasta luego.